¿Qué pasa cuando un banquero humilla a su chofer sin ver quién camina a su lado? Santiago gritó que la fe era un cuento para pobres, pero no sospechaba que el hombre de blanco cambiaría su destino. Lo que ocurrió después dejó a todos en un silencio absoluto. Santiago camina por la avenida Reforma con el paso de un hombre que se siente dueño del mundo entero. Su traje de $4.000 brilla bajo el sol de la Ciudad de México y su Mercedes clase G, que costó $3.800.000, lo espera rugiendo como una bestia de metal. Mateo, su chofer de 58 años, aguanta el calor con una paciencia de santo mientras sostiene un pequeño rosario de madera entre sus dedos curtidos. Al subir al vehículo, Santiago golpea por accidente su vaso de Starbucks y el café oscuro mancha su zapato de piel italiana. El banquero estalla en una furia ciega y desproporcionada. «Fíjate lo que haces, pinche viejo inútil», grita Santiago mientras limpia el cuero con un pañuelo de seda. «Tu fe es un cuento para pobres, una excusa para no sentirse tan fracasados en la vida». Mateo no responde, solo baja la mirada con una dignidad que el dinero no puede comprar. Él sabe que el silencio es a veces la oración más fuerte. «Entiéndelo de una vez», continúa el joven magnate. «Tu Dios no existe, y si existiera, me preferiría a mí, porque yo sí tengo resultados y éxito, no como tú». A pocos metros, en la banqueta, un hombre joven vestido con una playera blanca impecable observa la escena. Su rostro está curtido por el sol, y sus ojos parecen contener una paz que Santiago jamás conocería. ¿Alguna vez han sentido que el orgullo ciego es el primer paso hacia una caída inevitable? El misterioso hombre de blanco sonríe con tristeza y comienza a caminar hacia el auto, justo cuando el semáforo cambia a verde. ¿Creen ustedes que el éxito material es una señal del favor de Dios? ¿O será que la verdadera riqueza se esconde en el corazón de los que saben sufrir en silencio? Mateo apretó el volante con suavidad, sintiendo el frío metal de su viejo reloj Omega de 1970 en la muñeca izquierda. Para Santiago, ese reloj era una chatarra vieja, pero para Mateo era el ancla que lo mantenía unido a su dignidad. Hace apenas 15 años, el panorama era muy distinto en la vida de este hombre. Mateo no siempre fue un chofer invisible. Él era el dueño y fundador de Construcciones El Roble. Fue una de las contratistas más respetadas que ayudó a levantar los cimientos de media zona de Santa Fe. Sus manos, ahora dedicadas a limpiar alfombras de lujo, antes sostenían planos de rascacielos y estructuras masivas. Era un experto en ingeniería y, sobre todo, un hombre de palabra en un mundo de tiburones. Su padre le regaló ese reloj Omega al terminar su primera obra importante, como un recordatorio de que el tiempo y el honor son lo único que un hombre posee realmente al final del día. Santiago, desde el asiento trasero, seguía revisando sus estados de cuenta, ignorando por completo que el hombre que lo conducía tenía más conocimientos de estructuras que todos sus analistas bancarios juntos. «¿Qué tanto ves ese reloj, Mateo?», preguntó Santiago con una risita burlona. «Seguramente es lo único que tienes de valor, y ni siquiera marca bien la hora. Es un reflejo de tu vida, vieja, lenta y estancada en el pasado». Mateo no se inmutó. Recordó las palabras de su padre. «Un edificio cae si su base es de arena, pero un hombre cae solo si su palabra se quiebra». Él seguía siendo ese roble, aunque el mundo solo viera la corteza desgastada. El tráfico de la capital se detuvo por completo, y por la ventana, Mateo volvió a ver al joven de la playera blanca. El hombre caminaba entre los autos de lujo con una calma sobrenatural, tocando ligeramente el cofre del Mercedes al pasar. En ese momento, una extraña calidez invadió el pecho de Mateo. ¿Alguna vez han sentido que su pasado no los define, sino que los prepara para algo mucho más grande que el dolor actual? A veces, Dios permite que perdamos nuestras posesiones para ver si somos capaces de conservar nuestra esencia intacta. Si ustedes también creen que el carácter de una persona vale más que cualquier cuenta bancaria, les pido que apoyen esta historia con un like y se suscriban al canal para no perderse lo que está por suceder. El tiempo de Dios es perfecto, y el reloj de Mateo estaba a punto de marcar una hora que nadie en ese auto esperaba. La vida de Mateo se desmoronó tras el sismo de 2017, un evento que cambió el rostro de la Ciudad de México y el destino de su alma. Cuando la tierra tembló, Construcciones El Roble no colapsó por falta de ingeniería, sino por el exceso de humanidad de su dueño.
Mateo decidió perdonar las deudas de decenas de familias que lo habían perdido todo en los multifamiliares de la zona sur. «No puedo cobrarle a quien no tiene techo», decía mientras sus socios lo abandonaban. Pero la prueba más dura no fue el dinero, sino el diagnóstico de su esposa, Elena. El cáncer apareció como una grieta silenciosa que terminó por derribar lo poco que quedaba de su patrimonio. Gastó hasta el último peso en tratamientos costosos en el hospital ABC, vendió sus camionetas de carga, sus herramientas y finalmente su casa en la colonia Coyoacán. Elena falleció hace 3 años, dejándolo en un silencio absoluto, con una deuda moral inmensa y un cuarto de azotea como único refugio. Aceptó ser el chofer de Santiago solo para terminar de pagar los gastos funerarios que aún le quitaban el sueño. Santiago, al ver su humildad, creía que Mateo era un hombre derrotado, sin entender que su fe se había templado en el fuego del dolor más profundo. «¿Sabes por qué estás ahí sentado y yo aquí atrás, Mateo?», preguntó Santiago con desprecio, ajustándose la corbata de seda. «Porque tú perdiste el tiempo ayudando a gente que no te dio nada. Yo, en cambio, solo ayudo a quien me hace más rico. La caridad es el negocio de los tontos». Mateo miró por el retrovisor y vio que el joven de blanco ahora caminaba justo al lado de la puerta de Santiago, aunque el banquero no parecía notarlo. El joven puso su mano sobre el vidrio y por un segundo, el ruido del tráfico se convirtió en un susurro de paz. Mateo recordó el olor del perfume de Elena y sintió que, a pesar de la pobreza, seguía siendo un hombre inmensamente rico en recuerdos y amor. ¿Es posible mantener la esperanza cuando has perdido todo lo que el mundo considera valioso? A veces, Dios nos quita las muletas del dinero para enseñarnos a caminar con la fuerza del espíritu. Si esta historia de resistencia y fe te está llegando al corazón, apóyanos con un like y suscríbete para ver cómo la justicia divina comienza a actuar. La verdadera prueba de un hombre no es lo que tiene, sino lo que queda de él cuando no tiene nada. ¿Ustedes creen que las buenas acciones de Mateo fueron realmente un error? ¿O será que la siembra de ayer está por dar su cosecha hoy? Mateo vive en una vecindad humilde del centro, un lugar donde el eco de las risas de los niños se mezcla con el olor a tortillas recién hechas. Cada mañana se levanta a las 4 para estar puntual a las 5 frente a la casa de Santiago. Para el banquero, Mateo es simplemente parte de la tapicería del coche, un objeto invisible que mueve el volante. Un martes de agosto, una tormenta eléctrica típica de la Ciudad de México oscureció el cielo a mediodía. El agua caía como cascadas sobre el asfalto de la avenida Insurgentes. Santiago, de pésimo humor por una caída en la bolsa, decidió humillar a su chofer una vez más. «Detén el auto, viejo inútil», ordenó Santiago señalando un contenedor de basura desbordado bajo la lluvia. «Tiré por error un recibo importante en el bote de la oficina de correos antes de subir. Bájate y búscalo». Mateo, sin paraguas y con sus huesos doliendo por la humedad, bajó del Mercedes. El agua helada empapó su camisa en segundos. Santiago reía desde el interior, disfrutando ver al hombre de 60 años hurgar entre desechos mojados. Mateo rezaba en silencio, pidiendo paciencia para no perder la paz. Lo que Santiago no veía desde su ventana empañada era que un joven con una playera blanca caminaba junto a Mateo. El joven puso su mano sobre el hombro del anciano y, milagrosamente, el frío dejó de calar sus huesos. Aunque el agua caía con fuerza, Mateo sentía que una protección invisible lo envolvía, manteniéndolo firme mientras buscaba en la suciedad. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se ensaña con ustedes justo cuando más intentan ser buenos? A veces, la mayor prueba de fe no ocurre en un templo, sino bajo la lluvia y el desprecio de los soberbios. Si sienten que Dios está con los que sufren injusticias, apoyen este video con un like y suscríbanse para ver cómo la verdad sale a la luz. ¿Creen que el silencio de Mateo es debilidad? ¿O será la armadura más fuerte que un hombre puede vestir frente a la maldad? El joven de blanco no se alejaba, esperando el momento exacto para que la balanza de la justicia se inclinara. El tráfico en el periférico estaba totalmente detenido por un accidente kilómetros adelante. Santiago golpeaba el volante con desesperación, maldiciendo al destino y a la ciudad. En ese momento de tensión, el joven de la playera blanca que Mateo había visto antes se acercó lentamente a la ventana del chofer. Santiago, al verlo, bajó el vidrio solo para gritarle que se largara, confundiéndolo con un vendedor ambulante.
Pero el joven ignoró por completo los insultos del banquero y clavó su mirada en los ojos cansados de Mateo. Con un gesto de paz infinita, extendió su mano y le entregó un sobre amarillo, viejo y desgastado, que parecía haber viajado en el tiempo. Mateo, la honestidad de 1998 hoy da sus frutos, dijo el joven con una voz que calmó el rugido de los motores alrededor. El terreno de la zona norte que te robaron con firmas falsas ha sido recuperado por la justicia divina y legal. Sin esperar respuesta, el joven se dio la vuelta y desapareció entre la marea de autos y el vapor de la lluvia que cesaba. Mateo, con manos temblorosas, abrió el sobre mientras Santiago lo miraba con burla, creyendo que era una broma de mal gusto. Al sacar los papeles, el corazón de Mateo dio un vuelco. Eran las escrituras originales y los fallos definitivos de un predio masivo que él daba por perdido. Debido al crecimiento de la ciudad y los nuevos centros comerciales, ese terreno que antes era puro polvo, ahora valía 25 millones de pesos. ¿Han sentido alguna vez que la justicia tarda, pero que Dios nunca olvida una deuda de honor? A veces, cuando estamos en el punto más bajo de nuestra humillación, es cuando el cielo decide intervenir de la forma más inesperada. Si ustedes creen que la verdad siempre sale a la luz y que los humildes serán exaltados, apoyen este video con un like y suscríbanse para ser testigos de este gran cambio. ¿Será que el dinero recuperado cambiará el corazón de Mateo? ¿O será él quien cambie el destino de Santiago? La moneda está en el aire y la verdadera prueba de fuego para ambos está por comenzar en medio del caos de la ciudad. El silencio dentro del Mercedes era tan pesado como el plomo, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Santiago no podía creer lo que veía. Su chofer, el hombre que él consideraba un fracasado, sostenía papeles que valían una fortuna. Pero la envidia de Santiago fue interrumpida por el timbre estridente de su teléfono celular. Al contestar, su rostro pasó de la burla a una palidez mortal. Era su abogado principal, informándole con voz agitada que el Banco Central había intervenido todas sus cuentas por una investigación de fraude masivo. Sus activos estaban congelados y su prestigiosa firma de inversiones se hundía en un abismo legal de un momento a otro. Desesperado y sudando frío, Santiago intentó llamar a sus socios para vender sus acciones de la constructora que lo mantenía a flote, pero la noticia fue aún peor. Un inversionista misterioso acababa de comprar el 51% de la deuda de su empresa, convirtiéndose legalmente en su nuevo jefe y dueño de su destino profesional. Santiago sentía que el aire le faltaba. El nudo de su corbata de seda parecía una soga que se apretaba más con cada segundo. El hombre que se creía un dios de las finanzas estaba ahora a merced de un desconocido. «Mateo, acelera. Tengo que llegar a la oficina central ahora mismo», gritó Santiago con la voz quebrada por el pánico. «Si no arreglo esto hoy, lo perderé todo. Ese maldito inversionista debe estar esperándome para firmar mi ruina». Mateo condujo con una calma sobrenatural, la misma que tuvo cuando buscaba entre la basura bajo la lluvia. Mientras avanzaban, Mateo miró su reloj Omega de 1970. Las manecillas marcaban el inicio de una nueva era. El joven de blanco apareció de nuevo, caminando tranquilamente por la banqueta frente a la torre corporativa, señalando la entrada con un gesto solemne. Santiago bajó del auto corriendo, tropezando con sus propios pies, con el sudor arruinando su traje caro. No sabía que la persona que buscaba para rogarle por misericordia estaba mucho más cerca de lo que sus ojos cegados por el orgullo podían ver. ¿Alguna vez han visto cómo un imperio construido sobre la soberbia se derrumba en un solo instante por la fuerza de la verdad? La justicia de Dios no siempre llega con rayos, a veces llega con el silencio de un contrato firmado con honestidad. Si ustedes también creen que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, apoyen esta historia con un like y suscríbanse al canal para ver el desenlace final. ¿Qué creen que pasará cuando Santiago entre a esa oficina y descubra quién tiene ahora el poder de decidir sobre su vida? La arrogancia está a punto de encontrarse cara a cara con la humildad más absoluta. Santiago entró a la oficina principal de la torre corporativa como un huracán de nervios y desesperación. Sus ojos buscaban al verdugo que había comprado su deuda, pero solo vio una figura de espaldas que contemplaba la inmensidad del zócalo a través del ventanal. Cuando el hombre giró lentamente, Santiago sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies
y sus rodillas fallaron. Era Mateo. Ya no vestía el uniforme de chofer manchado por la lluvia, sino una guayabera blanca impecable, y en su muñeca brillaba, con más fuerza que nunca, el viejo reloj Omega de 1970. El banquero cayó de rodillas sobre la alfombra fina, sollozando sin control. «Mateo, por favor, perdóname», suplicó Santiago con la voz rota. «Era el estrés, la presión del dinero. Préstame lo que necesites, pero no dejes que me metan a la cárcel. Mi reputación es lo único que tengo». Mateo no gritó, ni mostró alegría por el dolor de quien lo humilló. Con una calma que solo da la fe probada en el desierto, caminó hacia un rincón de la oficina y regresó con una jerga vieja y una cubeta de plástico llena de agua. Las puso frente al hombre que una vez lo llamó inútil. «Me dijiste que mi fe era un cuento para pobres», dijo Mateo con voz firme pero serena. «Hoy, tu dinero es un cuento que se acabó. El mundo no se construye con trajes caros, sino con respeto y servicio. Tienes 20 minutos para limpiar el estacionamiento donde antes me gritabas. El que no sabe servir no tiene derecho a mandar. Creen que la verdadera justicia se trata de devolver el golpe, o de poner al soberbio en el lugar donde pueda aprender la humildad. A veces, Dios nos quita el pedestal para que podamos tocar la tierra y recordar de qué estamos hechos. Si esta lección de dignidad les ha recordado que nadie es más que nadie ante los ojos del Creador, apoyen esta historia con un like y suscríbanse al canal. ¿Ustedes creen que Santiago aceptará la cubeta para empezar su redención? ¿O su orgullo lo hundirá definitivamente en la oscuridad de su propia ruina? El silencio en la oficina era absoluto, esperando la decisión de un hombre que lo perdió todo para, quizás, encontrarse a sí mismo. Mateo utilizó su nueva fortuna para fundar El Refugio del Constructor, una cooperativa de vivienda digna para trabajadores que, como él, lo habían perdido todo. Santiago, tras enfrentar un juicio que le arrebató sus lujos, pero le otorgó la libertad condicional, comenzó a trabajar como peón de obra en uno de los proyectos de Mateo. Ahora, el antiguo banquero viste ropa sencilla y carga bultos de cemento bajo el sol de mediodía, aprendiendo por fin el valor del sudor y la honestidad. Mateo se acercó a él un viernes al terminar la jornada y, sin decir palabra, le entregó el pequeño rosario de madera que lo acompañó en sus años de chofer. «Para que encuentres tu camino, Santiago, porque el verdadero mapa no está en el banco, sino en el alma», le dijo con una sonrisa de paz. Mientras Mateo caminaba por la obra, sintió de pronto una mano cálida y firme en su hombro. Al girar la cabeza con rapidez, no vio a nadie físicamente, pero el aire se llenó de un aroma suave a incienso y madera fresca. La paz que inundó su corazón le confirmó que nunca, ni en la lluvia ni en la oficina, estuvo solo. La historia de Mateo nos enseña que el éxito que no sirve para levantar al caído es solo una carga pesada. La verdadera fe no es un cuento para pobres, sino la fuerza que reconstruye mundos desde las cenizas de la humillación. Al final del día, lo que queda no es lo que acumulamos en las manos, sino lo que entregamos con el corazón. Si esta historia te ha recordado que Dios ve cada una de tus lágrimas y actúa en el momento justo, apoya nuestro trabajo con un like y suscríbete al canal. Te invitamos a escribir en los comentarios la palabra fe, si tú también crees que la justicia divina siempre llega para quienes saben esperar con paciencia y dignidad. Gracias por ser parte de esta comunidad de esperanza y por permitir que estas palabras den luz a tu camino diario. Que la paz de Cristo te acompañe hoy y siempre.